sabes que a veces estamos con un flujo complicado, sobre todo en estas épocas, ¿no? En las empresas. Pero aquí el economista Pablo Caputi nos va a dar mucha información de cómo tener flujo de efectivo en las empresas. Bienvenido, ¿cómo está? Buenos días, Katia. Muchas gracias por la invitación. Y antes quisiera que nos cuente qué es Dínamo Inversiones y a qué se dedica. Así es. Dínamo es una empresa que lleva ya 2 años en el mercado. Somos la primera empresa en ofrecer liquidez anticipada a toda empresa o persona natural que recupere impuestos. Es decir, estas empresas, personas naturales, suelen solicitarle al SRI por derecho esta devolución, ya sea de IVA, impuesto a la renta o ISD, y suele tardar estos procesos de 4 a 6 meses. Okay. Es ahí donde nosotros identificamos una oportunidad para ayudar justamente a estas empresas a ofrecer esta liquidez de forma anticipada. Nosotros compramos esta futura nota que a la empresa le llega para ofrecerle esta liquidez, esta inyección de dinero mucho antes de que le llegue la nota. Así la empresa puede utilizarlo ya sea para inversión, para el día a día, para lo que uno siempre hoy en día se necesita liquidez. No hay dinero más caro que el que uno no tiene. Ahora, este adelanto, digamos, que ustedes hacen es una alternativa ante una crisis de liquidez de muchas empresas, ¿no? Pero este adelanto que ustedes hacen es cuando ya confirman el monto que tienen por devolución en el SRI la empresa. ¿Cómo funciona esa parte? ¿Cómo saben cuánto tiene? ¿Cómo es ese proceso? A ver, sí. Normalmente la empresa maneja bien sus estados financieros e identifica que tiene un derecho tributario para recuperar. Esto normalmente lo lleva con el contador y contratan a una empresa tributaria o internamente, si tienen el área tributario, realizan esta solicitud al SRI. Es un formulario en el cual llenan todos los requisitos con pruebas para poder solicitar esta devolución de impuestos. Esa parte la hace la empresa con su contador. Así es, y sumando a un tributario. Okay. Es decir, una empresa tributaria, un abogado tributario. Un experto en esa área. Un experto en esa área, así es. Okay. Es ahí donde ingresan la solicitud y a partir de ahí el SRI le dice, bueno, ahora te toca esperar 4 a 6 meses, donde normalmente el tributario puede hacer más avances, le piden información, le piden comprobar ciertas, por ejemplo, facturas, si es en caso de IVA. Y ahí es donde ahí normalmente la empresa le toca esperar. No tiene nada más que hacer que esperar 4 o 6 meses. Mínimo, porque ahora vemos que se demoró un poco más este último año. Así es. Ahí normalmente eso ocurre cuando la persona natural pide que esta devolución sea entregada a la cuenta bancaria y ahí es donde el SRI, luego de la resolución, se puede demorar un poco más de lo normal. Normalmente esto depende mucho de la caja fiscal. Pero normalmente con las empresas suele ocurrir que piden una nota digital, que le acrediten una nota digital en el portal del SRI y es ahí donde el SRI suele demorarse 5 días, 6 días, una semana, máximo 2, en promedio. ¿Es más rápido? Es mucho más rápido, así es. Ok, pero ¿qué hacen, por ejemplo, si le dan esa nota fiscal? ¿Qué pueden hacer las empresas o, en este caso, las personas naturales también? Normalmente, como son recuperadores de impuestos, es decir, tienen saldos a favor, es ahí donde ellos tienen normalmente que venderle una casa de valores. La casa de valores es la encargada de ser intermediario, buscar una empresa pagadora de impuestos para que esta empresa adquiera esa nota y pueda pagar sus impuestos. Ahí lo que nosotros ofrecemos es justamente que eliminar esa etapa, porque nosotros absorbemos ese costo financiero de vender esa futura nota cuando ya le llega al cliente. Digamos que negocian eso, por así decirlo. Normalmente las empresas tienen que negociarlas, entregárselas a la casa de valores, la casa de valores retiene esa nota y se la entrega a la empresa pagadora de impuestos y ahí se llega a un acuerdo y se acaba el proceso. Nosotros eliminamos esa etapa para el cliente, que es un dolor de cabeza hoy en día porque suele demorar 24, 48 horas porque la casa de valores a través de la bolsa tienen que buscar a un comprador. Nosotros absorbemos ese problema para la empresa y nosotros nos encargamos luego de venderla. Lo que nosotros ofrecemos es justamente muchos pasos atrás. Es decir, desde que ingresa la solicitud, el cliente puede saber que ya puede contar con esa liquidez, puede contar con ese efectivo en su cuenta bancaria para seguir trabajando. Realmente a mí me parece fantástico, es una gran ayuda, pero ustedes corren riesgo de pronto, o sea, a ver, ya negocian cuando ya saben el valor exacto que está aprobado por el SRI. Pero ustedes le van a anticipar ese valor, ¿no? O sea, la empresa que los contrata no tiene que esperar 6,
4, 6, 10 meses a esta devolución. Ustedes le anticipan el valor. Así es. Y es más, no está comprobado. El SRI todavía no se lo ha confirmado. El SRI lo confirma con una resolución que es al final del proceso. Desde la solicitud, la empresa solicita X valor en base a lo que ellos analizan y el tributario también analiza y dice, ok, tenemos derecho a X valor, pero puede ocurrir que no le entreguen ese valor, porque el SRI le dice, no, estas facturas no sirvieron o no califican. O sea, le para dan esto. largas, Le dan comienzan a dar un largas, poco así, de largas. no largas, pero ¿No? sí analizan cada proceso, por eso Claro. se demora tanto. Ah, ok. Pero es ahí donde nosotros corremos ese mínimo riesgo de que nosotros igual también analizamos por eso cada caso. Vemos la solicitud, analizamos la empresa. Por ejemplo, normalmente nosotros pedimos historial a esa empresa, vemos cómo le ha ido con el SRI solicitando estos impuestos. O sea, si es que ha tenido evoluciones eficientes. Exitosas, así exitosas. es. Vemos que ha recuperado el 99%, el 100% de lo solicitado en años anteriores y en base a eso, luego también de analizar la empresa, es que decimos, vamos adelante, hagamos una operación, es decir, firmemos un contrato y yo te transfiero esa liquidez inmediatamente. Estamos hablando de empresas con montos ¿Desde qué? ¿Cuál es el mínimo que ustedes hacen? Me imagino que, por ejemplo, para una persona natural como de pronto nosotros, que vamos a tener una devolución muy pequeña, no van a mover todo este aparato. Así es, sí, tenemos bastante gente por detrás, tributarios, Claro. Expertos. Tiene que tener un grupo grande para hacer esos Tenemos trabajos. un mínimo de $10,000 Ya. que se solicita al SRI. A ver, perdón que le interrumpa. ¿Estos $10,000 es por año o es No, por es el por- acumulado? Porque estábamos hablando que es mínimo los 3 A últimos ver, años, ¿no? Claro, a ver, el SRI, bueno, tienes temas legales. Por ejemplo, el IVA, tienes hasta 3 años para recuperar hacia atrás. Okay. Hay veces que las empresas lo van ordenadamente solicitando, por ende es de lo que solicitó. En este caso, digamos que el cliente llega mañana a mi empresa y me dice, estoy recuperando de enero a abril, por favor quisiera una oferta. Entonces nosotros vemos lo solicitado, digamos que acumuló $20,000 en ese tiempo y en base a eso es que le decimos, ok, yo te anticipo ese dinero, nosotros normalmente anticipamos un porcentaje de lo solicitado y el saldo final contra la entrega del documento, porque el cliente le llega una nota digital, que es una nota desmaterializada en el portal del SRI, que es ahí donde nosotros nos las endosa y nosotros ahí cerramos operación. Entonces, este proceso que normalmente las empresas tienen, sí, existen de todo tipo de montos. Tenemos empresas AAA que recuperan millones de dólares de forma anual, por ejemplo, con impuesto a la renta. Y existen empresas exportadoras que también recuperan hasta mensualmente cientos de miles de dólares. ¿Por qué? Porque ellos tienen un derecho de recuperar este IVA, que es el IVA que le cobraron durante todo el proceso para poder vender ese bien en el exterior. Entonces, la ley dice que ellos tienen derecho a recuperar eso para que no encarezcan ese producto final y puedan competir en el mercado internacional. Entonces es una ayuda que el Estado desde hace muchos años, más de 20 años, ha facilitado a las empresas exportadoras, en este caso también a los proveedores exportadores, para poder que puedan competir de la mejor forma en el mercado internacional. De ahí también existen hoy en día, por ejemplo, el año pasado se sumó el sector inmobiliario, en la cual ya que ellos venden un inmueble con IVA cero, por ende les reconocieron de que todo el IVA que les cobran durante el proceso para vender ese bien inmueble lo pueden recuperar. Tienen un tope, pero normalmente igual es significativo. Entonces, desde el año pasado hemos visto cómo todas estas empresas inmobiliarias se están moviendo bastante. Todavía veo igual bastantes empresas que todavía no han empezado ese proceso, lo ven en borroso. Uno dice, no, el tema tributario no es lo mío, ¿sabes qué? Mandémoslo al gasto. O sea, es un tema que uno puede recuperar. Y por ejemplo, si la empresa no tiene a alguien que le ayude con todo este proceso que, como usted dice, para algunos es muy engorroso, ¿ustedes tienen de pronto esa capacidad también para brindar ese servicio? Sí, totalmente. Tenemos compañías asociadas en las cuales le podemos brindar esa solución y es más, cuando normalmente nos juntamos con ellos damos unos mejores beneficios. Pero igual, aunque no lo hagan con nosotros, les invito a que siempre contacten a un experto tributario. Normalmente estos expertos tributarios no cobran antes. Primero te dicen, sí. déjame revisar rápidamente, porque esto es Ellos rápido. ya saben, ingresan, ya saben qué ver. Ven con tu información y ya más o menos ven si hay ven posibilidad. dependiendo del giro de negocio, Claro. te dicen, sí, tú deberías tener derecho tributario, y ahí es donde ya van y profundizan y dicen, sí, probablemente tienes entre $200,000 y $300,000. Wow. Luego de revisar bien Y a esa detalle. plata ahí guardada y Y he tenido casos... ¿se puede perder eso? Si no lo recuperas en estos años límites, por ejemplo, impuesto a renta llega hasta 5 años, IVA 3 años, si no lo recuperas, ese dinero se va perdiendo.
O sea, el SRI nunca te va a decir, te toca la puerta y decir, por si acaso tienes esto por recuperar. Jamás. No te olvides. Entonces mira esto esto depende de está ti, acá. que tú estés siempre informado. Y es más, por eso también siempre aconsejo cada cierto tiempo, si ya lo manejas dentro de casa, el tema tributario, igual siempre contratar a un asesor tributario de vez en cuando, porque como todos sabrán, las leyes cambian todos los días. Sí. Siempre hay algo nuevo, siempre hay una resolución nueva que cambia hasta la forma en cómo se solicita. Estamos conversando con el economista Paolo Caputi de Dynamo Inversiones sobre cómo tener flujo de efectivo en las empresas, y esta es una gran solución para esto. Economista, ¿cómo estamos hablando de las devoluciones del IVA, las devoluciones del impuesto a la renta también? Así es. Que tienen un tope, ¿verdad? ¿Hay montos y hay fechas específicas en que se tiene que iniciar el proceso o no? A ver, para el IVA no. Para el IVA lo puedes solicitar mensualmente. Para el impuesto a la renta, normalmente una empresa declara en abril, y a partir de ahí ya depende de la velocidad en que lo puedan solicitar. Se demoran normalmente entre mayo, junio, a ingresar ya la solicitud. Entonces, eso es lo normal. Ahora, hay empresas que, claro, tienen mucho que hacer y se demora un poco más en ingresar la solicitud. Pero eso es lo normal. Normalmente uno tiene que declarar en abril, y en base a eso es que uno ya tiene el derecho tributario a poder solicitarle al SRI. Entonces, siempre, normalmente para impuesto a la renta es anual, con el ISD, que bueno, este es el último año en que se va a poder recuperar lo del 2024. Pero en cambio el IVA sí es una recuperación que pueden hacer siempre, mensualmente, periódicamente. Ya depende de cada empresa. Hay veces que acumulan varios meses, o, por ejemplo, una exportadora que son tan grandes que exportan millones de dólares, obviamente les conviene solicitar mes a mes religiosamente, porque ese es un dinero que o lo tienen en sus cuentas bancarias o lo tiene, digamos, el Estado. Entonces prefieren reclamarlo rápido. Economista, ¿cuánto tiempo tienen ya haciendo estas devoluciones? O sea, ustedes encargándose de empresas, dando este asesoramiento. Sí, llevamos ya casi 2 años en el mercado. Hemos ya, por ejemplo, solo el año pasado activamos más de 250 operaciones, más de 120 clientes. ¿Qué porcentaje de efectividad? El 100% hasta ahora. 100%. Nos tomamos bien en serio el tema de revisar bien cada operación. La idea es que el cliente siempre tiene este derecho, pero siempre puede ocurrir cualquier eventualidad. Por eso siempre revisamos bien cada caso, y por ende también muchos clientes repiten con nosotros porque ven aquí una forma ágil de recibir este dinero. Nosotros hacemos ofertas en 24, 48 horas y tienes ese dinero en tu cuenta bancaria. Inmediato, no tienes que esperar 6 meses o 8 o hasta un año. Así es. Y solo el año pasado compramos 50 millones de dólares a muchas empresas. Entonces, hemos tenido ya de todo tipo de industria, hotelera, petrolera, hemos llegado también a agropecuario, hemos llegado a todas las industrias. Es más, hemos llegado ya a las 4 regiones, tenemos operaciones en la Amazonía, tenemos operaciones en Galápagos y obviamente aquí en Guayaquil, que tenemos nuestra base, pero también bastante de nuestro porcentaje está colocado en Quito. Y en toda la sierra. Entonces, estamos creciendo rápidamente. Somos la primera empresa en ofrecer este servicio. Identificamos, gracias a expertos tributarios, identificamos este problema que tienen las empresas de liquidez, que obviamente uno lo ve en las noticias, pero identificamos una forma en la cual la empresa tiene la solución dentro de su propia empresa. Es decir, no es que tiene que ir a buscar este financiamiento a empresas financieras, sino que con su propio giro de negocio tienen este derecho tributario, que en vez de esperar tanto tiempo, pueden tener esa inyección de dinero rápidamente. Economista, estamos conversando con el economista Paolo Caputi de Dynamo Inversiones sobre el flujo de efectivo en las empresas y cómo obtenerlo rápidamente con estas devoluciones del IVA y del SRI, el servicio que ustedes proporcionan. ¿Hay algún giro en negocio que de pronto que sea muy complicado hacer estas devoluciones? No, la verdad es que no. Siempre hay que revisar bien la ley, porque cada giro de negocio es diferente al otro. Por ejemplo, justo el otro día escuchaba que en el mundo arrocero, que también exportan, ellos en cambio tienen ventanas para vender, por ejemplo, a Colombia. Entonces, claro, ellos solo pueden exportar a Colombia en tales épocas, en tales fechas, entonces solo tienen derecho a esos meses para recuperar. Pero existe también el mundo camaronero, el bananero, que exporta todo el año y obviamente todos los meses están solicitando esta devolución. Es más, ya estas empresas grandes ya tienen como parte de su flujo esta futura inyección de dinero. Lo que nosotros ofrecemos es, a lo mejor acumula esos 4 meses,
que uno ya tiene ingresado por solicitudes y lo puede tener de golpe en 24 horas y le puede servir para crecer de forma mucho más exponencial. Porque aquí uno dice, ok, tengo ese dinero en 4 meses, me espero y con eso comienzo a trabajar, con eso comienzo a hacer crecer mi empresa. Pero ¿qué ocurre? Que el dinero esté mucho antes. No hay mejor dinero que el que uno puede tener hoy y no mañana. Así es. De lo que ustedes han venido haciendo, que tienen pues muchísimos clientes y me dice que al 100% ha sido transacciones exitosas, ¿le ha tocado como que revisar empresas que nunca han hecho evolución y ya han perdido muchos años porque ya caducó? A ver, sí, es más, tuvimos un caso... Y qué pena, ¿no? Sí, no, tuvimos un caso interesante hace poco en el cual un cliente llegó a nosotros, quiso activar una operación, la activamos, fue exitosa y luego nos pidió el tema de asesoramiento tributario. Lo referimos a unos socios que tenemos, ellos analizaron, ingresaron la solicitud por ese caso en específico, pero se dieron cuenta, porque ellos analizan toda la empresa, identificaron una oportunidad en la cual esta empresa había llevado un gasto, literalmente lo había puesto como gasto durante todo ese tiempo que llevaban, y identificaron que era un derecho tributario, era un arancel. Como ellos son importadores de materia prima, se dieron cuenta que ese era un derecho tributario a recuperar, era un ISD que tenían por recuperar, y hoy en día ya ingresaron la solicitud por $500,000. Es decir, esa empresa que tenía acumulado 3 años de ISD, que lo habían mandado, digamos, a gasto, ya es pérdida, hoy en día va a poder recuperar para este año $500,000 que no lo tenían cuantificados por ninguna parte. Me imagino que ya van a estar felizotes y viendo qué hacer con ese dinero. Me imagino en qué invertir, si tenían planes a 2, 3 años. Así que se ganaron la lotería, sin saberlo. Economista, y imagínese una empresa que está, como usted dice, sin flujo y no tiene ni para pagar la nómina, porque a veces pasa que los clientes, sobre todo estos últimos meses, los clientes han demorado con el tema de pagos, un nivel de país, a lo mejor un nivel de solvencia a nivel país, y pueden tener esta inyección de dinero rápida. Sí, así es. Tienen la solución dentro de ellos. Hemos activado ese tipo de operaciones en la cual nos dicen, claro, necesito para el 30 del mes. ¿Y cuánto tiempo se demora este proceso desde que los contactan? Es más, por depende primera vez? más de la empresa que nosotros. Nosotros podemos hacer una oferta, como había explicado, en 24 horas hasta casi que el mismo día. Ahí depende a veces mucho de la empresa que revise, que nos mande la información que solicitamos rápidamente. Si nos envían rápidamente, nosotros trabajamos muy rápido y hacemos la oferta rápido. Nosotros firmamos un contrato y instantáneamente hacemos la transferencia bancaria. Y a partir de ahí es esperar que le llegue la nota. Entonces, tenemos empresas que hoy en día activamos en horas, porque ya han repetido nuestro servicio. Ya tienen toda la información también, ustedes ya han validado esa información. Y vemos que tiene un buen historial, porque aquí lo bueno del SRI también es que cuando ve que el cliente tiene buen historial, también agiliza los procesos. Entonces sabemos que siempre recupera el 100%, el 99%. Solo le eliminan centavos a veces. Entonces, basado en eso es que nosotros decimos, ok, vamos a ciegas porque confiamos en ustedes. Al final, nuestro negocio es un negocio de confianza. Nosotros creemos en el Ecuador, creemos en las empresas, creemos en el cliente final y es un negocio de confianza. Firmamos un contrato, pero al final al que vemos del otro lado es a un empresario que quiere llevar adelante a su negocio, quiere sacarlo o quiere seguir creciendo, quiere invertir. Tenemos muy bonitos casos en los cuales tenemos una empresa en la cual está creciendo tan rápido que hoy en día ya ni siquiera le abastece los créditos bancarios. Entonces, o se queda corto y no cubre todo su potencial cliente, o opta por nuestros recursos para poder cubrir a todos los clientes que le llegan, porque la demanda sigue creciendo en su giro de negocio. Entonces, esos son los casos bonitos en los que vemos que nos llaman cada 2, 3 meses a activar porque les falta esa liquidez inmediata para poder seguir creciendo de forma exponencial. A mí me parece realmente fantástico y me parece que también es una gran ayuda. Habrá muchas empresas que no tienen la solvencia y además, así tengan la solvencia, pueden tener este recurso de manera inmediata, no esperar 3, 6, 8 meses a que les llegue la devolución y con eso pues también pueden invertir, ¿no? Totalmente. Aquí estamos en un país de que tenemos tantos emprendedores y qué mejor que tener esa liquidez para, ahora sí, el bonito problema de qué hacer con ese dinero y en qué invertirlo, ya sea para el giro de negocio o para comprar, digamos, el terreno al lado y seguir expandiendo su giro de negocio. Porque hemos tenido casos así, en la cual obviamente a lo mejor buscan una solución financiera, pero claro, el proceso tarda 2 meses,
le piden una cantidad enorme de información, de documentación, y con nosotros es mucho más ágil. Entonces, es que ustedes ya saben, son expertos, esto es su diario vivir, entonces ya saben el todo, ¿no? Cómo tenemos, funciona. por suerte, Claro. hemos hecho un buen equipo, tenemos Ajá. expertos de más de 20 años en el sector tributario y tenemos personas que están detrás trabajando rápidamente para intentar resolver o por lo menos agilizar esa liquidez a las empresas para que sigan ellos trabajando de forma rápida. Porque nosotros no venimos aquí a hacerles un problema más, sino a solucionar problemas. ¿Dónde las personas los pueden contactar? Sí, estamos en nuestras redes sociales como Dynamo Inversiones, en Instagram, en LinkedIn. Tenemos una página web en la cual pueden ingresar información. La página es dynamoinversiones.com, en la cual pueden poner información básica para poder contactarlos y poder tener una reunión. Nosotros nos gusta El primer paso entonces es concretar una reunión y ir revisando Claro, la información con el contador, la parte contable, me imagino, Claro, ¿no? aquí nos gusta visitar al cliente, tener ese contacto, porque como había contado, esto es un negocio de personas. Aquí nosotros confiamos en la empresa, pero sobre todo vemos quién está detrás de esa empresa, que es una persona seria y quiera seguir creciendo. Entonces, siempre buscamos esta reunión presencial para poder, ya sea donde esté, vemos la forma de llegar. Hemos hecho operaciones literalmente en Manta, Machala, en Ambato. Entonces vemos la forma de llegar. ¿Se trasladan hacia esa ciudad? Nos movilizamos, Sí. así es. Okay. Y seguimos creciendo. Estamos próximamente a seguir creciendo en nuestro equipo para poder abastecer a la mayor cantidad posible. Bueno, ya saben, el monto mínimo es $10,000, ¿verdad? Así es, lo solicitado. Yo me imagino que pusieron ese monto mínimo porque a lo mejor sí, buscaban muchísimas personas. A ver, intentamos ayudar a la mayor cantidad posible, claro, sí. pero ya no nos da el personal ni el esfuerzo, porque es bastante esfuerzo, claro, así es, requiere sí. mucho análisis, hay riesgo involucrado, por ende siempre intentamos minimizar ese riesgo y no podemos estar con tantas operaciones a la vez. Claro. Tenemos muchos casos de personas naturales que recuperan montos y sí intentamos ayudarlos, pero tenemos muy buenos empresarios que tienen igual montos considerables que los ayudamos. También, ok. Así que ya saben, esta es una excelente oportunidad. Solamente tienen que contactarse. Entonces, repitamos, redes sociales, número redes de sociales, pronto. Dynamo Inversiones o dynamoinversiones.com en nuestra página web. Ahí también salen todos nuestros emails, nuestros teléfonos para que nos puedan contactar sin problema. Así que muchísimas gracias, economista, por habernos acompañado el día de hoy y darnos esta información valiosa para toda también esta audiencia de